Buenas noches, buenas noches. Muy buenas noches, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar, por favor. Creo que las mesas están abajo, supongo. Pero, buenas noches, Samantha. Bienvenida. Bueno, pues todos sean bienvenidos en esta noche. A ti que nos sigues por redes sociales. Hoy vamos a tener el privilegio, como cada semana, de compartir la palabra de Dios, porque es un privilegio poder dar lo que Dios nos da a través del estudio de su palabra. Murió. Me quería picar. Así que hoy yo te invito a que me acompañes, por favor, a Efesios capítulo 6, versículo 10 en delante. En estos tiempos en los que estamos tan necesitados de la palabra de Dios, que nos trae paz y tranquilidad a nuestra vida, que nos trae revelación a nuestra vida, hoy tratamos de enfocar en tiempos de prueba, en tiempos en donde todos de alguna u otra manera estamos siendo pasados por las pruebas que nos llevan a comprobar que lo que decimos creer realmente es lo que vivimos. La palabra de Dios nos dice que hay cosas que nos da el Señor para poder defendernos, y hay cosas que Dios nos da para poder pasar a la ofensiva. Hay una parte en la vida del cristiano que la palabra de Dios nos enseña, en donde tú y yo podemos realmente defender nuestra fe, no solamente a la defensiva, sino también a la ofensiva. Somos personas que estamos llevados a poder compartir la palabra de Dios, pero de la misma manera también somos personas que estamos llevados a poder realizar nuestra ofensiva contra los ataques del enemigo. De Satanás no solamente nos defendemos, también podemos ofender, también podemos atacar. Y la Biblia nos dice cómo hacerlo. Hoy, en estos tiempos en los que nos es tan difícil a veces poder entender por qué el Señor permite que nosotros seamos probados y en muchos momentos también atacados, la Biblia nos recuerda que el pueblo de Dios ha tenido un factor común durante toda su existencia. A través de la historia de la humanidad, el pueblo de Dios siempre ha tenido una característica: siempre ha estado en batalla. El pueblo de Israel es el pueblo más eficiente y más experimentado en este tema. El mejor ejército del mundo, los mejores avances en temas bélicos, siempre es el pueblo de Israel. Y tú y yo somos parte del pueblo de Israel. Y normalmente hay ocasiones en las que nos cansamos. Incluso hay momentos en donde le pedimos a Dios un descanso, que las pruebas cesen un poco. Hay algunas personas que no conocen la voluntad de Dios, que le piden a Dios que las pruebas se acaben, que los problemas se terminen. Es más, hay veces que oramos por temas como la delincuencia, como el ataque del enemigo a través de mentiras a nuestros hijos, como la inmoralidad sexual, como la misma homosexualidad, como el amor por el dinero. Y oramos y le decimos: Señor, que esto se acabe, que no haya guerra, que no haya hambre, que no haya tragedias climáticas. Y la verdad es que la Escritura nos dice que esto va a estar pasando y va a pasar cada vez más. Y cuando oramos así, oramos sin sentido, porque la voluntad de Dios se va a cumplir de manera irrevocable. Es mejor entonces saber con qué herramientas contamos
para poder defendernos de los ataques del enemigo, pero también para poder soportar las pruebas. Porque hay ocasiones que el Señor está probándonos para ver si realmente nos vamos a mantener. Luego entonces, brevemente, vamos a tocar el estudio de estas herramientas. Se debe de tocar de una manera muy profunda, pero lo primero que se debe de hacer antes de ir a profundidad es entender lo simple. Hay veces que queremos entender lo complejo sin entender lo simple, y eso es mucho más complicado. No podemos o no pudimos haber entendido algo de trigonometría avanzada, que yo sigo diciendo que es algo del diablo, sin lugar a dudas, si no hubiésemos entendido primeramente las situaciones básicas como sumar y restar. Vamos a entender lo básico de la armadura que Dios nos ha dado el día de hoy, y a partir de ahí iremos profundizando aún más para entender hasta dónde nos pueden ayudar estas herramientas. Dice la Escritura acerca de la armadura de Dios, mis queridos hermanos en cabina, capítulo 6 de Efesios, versículo 10, Pepino, una palabra final, es decir, a través de la carta de Pablo a la iglesia de Éfeso, a una iglesia que estaba haciendo las cosas en lo general de manera correcta, pero que sabía Pablo que necesitaban herramientas para poderse mantener. No es una carta escrita a una iglesia que va comenzando. La carta de Pablo a la iglesia de Éfeso es una carta escrita a una iglesia que debía de sostenerse, de mantenerse, de no caer, de no echarse para atrás. Luego entonces dice la Escritura, Pablo escribiendo capítulo 6 de Efesios, versículo 10, el 6, capítulo 6, versículo 10, en delante hasta que termine el capítulo. Una palabra final, dice la Escritura, sean fuertes en el Señor. Ojo, sean fuertes en el Señor. La fortaleza que podemos tener para soportar esta vida solamente puede venir para los que estemos en Cristo. Ya hemos platicado algunas veces de que si tú metes líquido a esta botella, el líquido va a estar en la botella. Si tú metes aire a esta botella y la tapas, el aire va a estar dentro de la botella. Cuando estamos en Cristo, quiere decir que nosotros estamos en Cristo y Cristo en nosotros. Ojo, debemos de realmente de estar en Cristo. Y la manera como una persona vive en Cristo es a través del cumplimiento de la palabra de Dios. Estemos en Cristo, seamos fuertes en el Señor, y dice, en su gran poder. Pónganse todos de manera completa la armadura de Dios, para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Observemos cómo el Señor nos dice, si ustedes no se ponen la armadura de Dios, no podrán mantenerse firmes contra lo que el diablo quiere hacer contra ustedes. Por favor, no olvidemos algo muy importante. Todo lo que el diablo hace es porque Dios se lo permite. Todas las estrategias del enemigo son parte del plan de Dios para que tú y yo seamos formados y podamos realmente vivir una vida en obediencia a Dios. Sin pruebas no habría necesidad de que tú y yo conociéramos su voluntad y que la pusiéramos en práctica. Así que la armadura que vamos a entender el día de hoy es una herramienta de Dios para las pruebas que Dios manda. Ojo, no es Satanás actuando por su libre voluntad, sin ningún control, para ponerte a prueba. Es Satanás bajo el control de Dios, poniéndote a prueba con el propósito de que tú aprendas a vivir dependiendo totalmente de Dios. Dice el versículo 12 de Efesios 6, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos en los lugares celestiales. Es decir,
Los enemigos que tenemos no son enemigos que podamos ni siquiera percibir de manera física o emocional. Son enemigos que viven en el ámbito espiritual, para lo cual las herramientas que necesitamos para defendernos tienen que ser espirituales también. No podemos a Dios pedirle una pistola de manera física para defendernos de los ataques de nuestros enemigos. Ataques espirituales, el enemigo tiene armas espirituales, tú y yo tenemos que tener también armas en el mismo sentido. Por lo tanto, dice la Escritura, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Ojo, dice la Biblia que Dios es un Dios de orden, no es un Dios de confusión. Por favor, pongamos atención en la instrucción exacta de Dios. Si tú no cumples la voluntad de Dios de manera precisa, lo que Dios te promete no va a suceder. Y después no puedes echarle la culpa a Dios de que no funcionó lo que Él te mandó a hacer si no sigues las instrucciones de manera exacta. Dice el versículo 13, ponte todas las piezas de la armadura de Dios. Si solamente utilizas una parte, vas a estar desprotegido. Recuerda que en aquellos tiempos, o en los tiempos antiguos, muchos guerreros tenían que cubrirse todas las partes de su cuerpo, principalmente los órganos vitales. Era lo que más se protegía: cabeza, corazón, garganta. Esto quiere decir que Dios nos da unas herramientas, pero necesitamos usarlas siempre todas. Por favor, este tipo de mensajes son muy básicos, son muy simples, pero son muy importantes que se entiendan, porque a veces en la simplicidad no vemos los detalles. En el versículo 13 el Señor nos dice, ponte todas las piezas para poder resistir al enemigo. Si no te pones todas las piezas, si no conoces todas las piezas y su funcionamiento y no las usas todas, la protección de Dios no va a estar completa para tu vida. El enemigo va a saber por dónde atacarte. Entonces dice, así pues, después de la batalla, todavía podrás seguir en pie y además firme. Hay personas que después de una pelea empiezan a evitar las peleas. La Biblia dice que si te pones toda la armadura que vamos a entender y la usas siempre, vas a poder resistir esta batalla, pero vas a tener la fuerza, vas a tener las ganas de enfrentar las batallas siguientes. Esta armadura no es para una sola pelea, es para una vida que te asegura todos los días tener peleas. Quiere decir que todos los días tienes que ponerte esta armadura. Versículo 14. Defiende tu posición poniéndote, primer punto, por si lo gustas a escribir, a quien le gusta escribir, ponte primero el cinturón de la verdad. Vamos por partes. ¿Qué es el cinturón de la verdad? El diablo utiliza espiritualmente como una de sus principales herramientas la mentira. Recordemos cómo al llegar con Eva, la serpiente lo primero que le dijo fue una mentira. Que Dios te ha dicho que puedes simplemente comer de todo, que no puedes comer de ninguno. Vino y la quiso poner confundida. Quiso que Eva entrara en confusión. ¿Cómo? A través de una mentira. Por eso el cinturón de la verdad no es una situación física, una herramienta física que tú puedas ir a comprar a una librería cristiana o en una iglesia. El cinturón de la verdad es la protección de Dios para tu vida a través del conocimiento de la palabra de Dios. Ojo, si tú conoces la verdadera voluntad de Dios, cuando el enemigo llega con mentiras, tú te puedes defender sabiendo que es incorrecto. A Cristo, Satanás en el desierto lo quiso atacar con mentiras y Cristo le respondió con verdad.
con la palabra de Dios. Le decía, escrito está. Cuando tú estés sufriendo una prueba, librando una prueba, pasando por un desierto, por tribulación, tú tienes que recordar que Satanás no puede leer tu mente, pero sí te puede injertar o insertar ideas en tu cabeza. Ideas que, como tú no conoces la verdad de Dios, tú tomas como situaciones reales o como cosas que vienen de ti. Hay personas que piensan en suicidarse y piensan que es un problema personal, cuando es el enemigo que está metiendo ideas en su cabeza. Como tú sabes que el suicidio es algo que Dios desaprueba, que la homosexualidad es algo que Dios desaprueba, que el divorcio es algo que Dios desaprueba, que el robar, que el deshonrar a tus padres es algo que Dios desaprueba. Cuando tú conoces la verdad, estás poniéndote el cinturón de la verdad que te permite fajarte contra las mentiras del enemigo. Esto es muy importante, no es un accesorio, no es un objeto. Es el conocimiento pleno de la palabra de Dios que te permite no caer en las mentiras del enemigo que te desenfocan de la voluntad de Dios. Satanás no llegó con una metralleta, con un cuchillo, con un sable, con una carga de dinamita a amenazar a Adán y a Eva. Satanás llegó a desenfocar la vida de Adán y de Eva a través de negar y de olvidar la palabra de la voluntad de Dios. ¿Qué significa? Que Satanás viene a quererte desenfocar y a engañar a través de sus mentiras. Y Dios te da el cinturón de la verdad, que es la palabra de Dios aplicada en tu vida, para que cuando el enemigo venga a quererte engañar, tú sepas perfectamente dónde estás, a quién debes de seguir y a quién debes de obedecer. Amén. El cinturón de la verdad es el primer objetivo, herramienta o defensa que el Señor te da. Dice el versículo 14: y la coraza de justicia, esa que proviene de Dios. Ya te imaginaste un cinto, un cinturón. Ahora imagínate un pectoral, un peto, pues, algo que te protege el pecho. ¿Qué pasa? Que los ataques del enemigo normalmente vienen directamente a nuestro corazón. El corazón es el objetivo de Satanás. Ahí donde tenemos la autoestima, ahí donde tenemos las emociones. Y la Biblia dice que la justicia de Dios es nuestra coraza, la coraza de justicia. Y tú puedes decir, ay, qué bonito se escucha, pero es muy difícil poderlo vivir y utilizar si tú no lo entiendes. Recuérdate que la justicia de Dios es Cristo. Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Reino y relación, justicia es Cristo. Busca tener una relación con Cristo y todo te vendrá por añadidura. Si no tienes una relación con Cristo, no tendrás nada. Satanás trabaja con las emociones, con la autoestima de las personas, con el no saber para qué viene esta vida, no saber cuánto valgo, yo no puedo, no me alcanza, no va a pasar, no puedo cambiar. Los ataques del enemigo van directamente al corazón. Y cuando tú y yo nos vestimos con el sacrificio de Cristo, porque esa es la justicia de Dios. Recuerda que una persona pecadora, en la Escritura se nos presenta como una persona que tiene una lepra espiritual. Y en aquellos tiempos las personas que tenían lepra eran apartados de todo el pueblo. Una persona que está en pecado técnicamente se siente avergonzada. Cuando tú le fallas a Dios, típicamente lo que haces es alejarte de Dios, en vez de ir a correr a Dios. Porque dice la Biblia que a sus pies encontramos oportuno socorro. Luego entonces, cuando tú te equivocas y te sientes apenado con Dios, cuando sientes que eres una persona que no tiene un valor, te vistes con el sacrificio de Cristo, porque tú recuerdas que nuestro Dios no dio su vida por alguien que no vale la pena, por alguien que no tiene un valor para Dios. Y si tú eres una persona que ama a Cristo y que ha recibido el sacrificio de Cristo por pago o en pago por tus pecados, quiere decir
que tú entiendes que tu Dios murió por ti. ¿Por qué? Porque tú vales mucho para tu Dios. La coraza de justicia protege tu corazón, porque en el corazón están las emociones y la autoestima, y Satanás trata de enfocarse precisamente en esa área de tu vida. Ahora bien, dice el versículo 15, pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, el evangelio de la paz, dicen algunas versiones, a fin de estar completamente preparados. ¿Cuál es el calzado? El calzado de la paz. La paz es unidad con Dios. Y el calzado es el evangelio, es la buena noticia. Recuerda por favor que el evangelio no salva a nadie. Corran a ese pastor, espéreme. La Biblia dice que el evangelio es poder de Dios para salvación al que en él cree, primeramente al judío y también a ti y a mí. El evangelio es la noticia de que Cristo ha pagado por tus pecados para que nuevamente puedas estar conectado a la fuente que te da todo. Pero el evangelio por sí no salva. Si no, yo te leería el evangelio, tú lo escucharías y listo, con eso serías una persona que evitaría la muerte eterna, la ira de Dios. El evangelio no es el que salva. El que salva es el poder de Dios, el sacrificio de Cristo que pagó por tus pecados. Si el evangelio salvara, podríamos poner un espectacular en el bulevar, podríamos pagar en los partidos de fútbol la transmisión de 1 Corintios 15, Cristo murió por tus pecados y resucitó al tercer día, y con eso todo el mundo estaría salvado, porque escuchar el evangelio simplemente salvaría. No, Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado tú, no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Porque Pedro dijo, Jesús, tú eres el Cristo. La idea, la convicción abrazada de que Jesús vino a pagar por mis pecados, trabajando como mi Cristo, la convicción, el que yo lo crea y el que yo lo viva, es lo que realmente me salva. ¿Por qué? Porque entonces tengo el poder de Dios dentro de mí que me salva. El evangelio no salva. Lo que salva es el poder de Dios en el evangelio para salvación. Amén. Luego entonces dice que el calzado es en medio de comunicación, porque el calzado, y evidentemente en aquellos tiempos, era lo que las personas podían utilizar para poderse transportar. Quien no tenía dinero para poder tener un animal de carga que le llevara, lo que tenía que hacer era caminar y caminar y caminar. Y las personas tenían que usar un calzado. Por eso una persona cuando era recibida en la casa de un judío, lo primero que se le hacía cuando era bien recibido era lavarle los pies. Porque quiere decir que venía caminando y que venía a traerme una noticia, la noticia del evangelio de salvación. El calzado de la paz es el evangelio que Cristo nos ha dado. ¿De qué nos tenemos que vestir? De la verdad de Cristo, ceñirnos, fajarnos para ir contra las mentiras de Satanás. La coraza que protege nuestro corazón para que esas mentiras no provoquen un ataque a nuestro corazón, a nuestra autoestima, a nuestras emociones. Y además el evangelio de la paz es el que tú y yo utilizamos para llevarle a otras personas el mensaje que está recibiendo. Amén. Sigue entonces el versículo 17, perdón, el 16, estamos en el 16. Además de todo esto, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. ¿Cuál es el escudo de la fe? Ya hablamos de una coraza que va pegada a tu corazón. Ahora hablamos de un escudo, de un elemento que no va precisamente pegado a tu cuerpo, pero que de todos modos utilizas. ¿Cuál es el escudo de la fe? La fe, recuerda, son las instrucciones de Dios en la Escritura. Si alguien quiere definir la palabra fe no es una poción mágica que nosotros tenemos dentro, no es algo que puedas crecer o decrecer, hacer que suba o hacer que baje. La fe, simple y sencillamente,
son las instrucciones de Dios en la Escritura. La fe es la palabra de Dios. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿El oír qué? La palabra de Dios. La palabra fe significa instrucciones. Recuerda que Dios nos da fe, gracia y arrepentimiento para poder seguirlo cuando nosotros recibimos a Cristo. La fe es el escudo. Cuando viene un ataque del enemigo, tú lo defiendes con palabra de Dios. La Biblia dice, no tengas miedo, que yo estoy contigo. Cuando vienen ataques del enemigo, pensamientos de temor, lo que tienes que recordar es que el Señor, dice Isaías, te lleva de la mano derecha, por eso nunca tienes miedo. ¿Cuál es tu escudo? La convicción de que Dios te dirige, porque el lado derecho del cerebro es el lado de la dirección, por eso caminas derecho, por eso puedes tomar esta pluma cuando tu cerebro le dice a la mano, agarra la pluma, y no estás haciendo esto, porque el lado derecho del cerebro es el que dirige. La palabra de Dios dice que el Señor nos lleva de nuestra mano derecha. ¿Qué significa? Que el Señor nos lleva por una dirección correcta. Cuando viene un ataque del enemigo, que te dice el Señor es mi pastor y nada me faltará, el nada me faltará es el escudo, es la palabra que te está defendiendo para los ataques del enemigo que te provoca miedo, porque tal vez algo te va a faltar, algo no va a alcanzar, la provisión no va a llegar, mi pareja no se va a quedar, mis hijos no van a obedecer. La palabra de Dios dice que el escudo son las instrucciones de Dios que tú debes de seguir previamente. Las bendiciones llegan para los obedientes, nos alcanzan. Cuando Satanás te dice que algo te va a faltar en tu vida, tú recuerdas la palabra que dice que si tú eres obediente, nada te va a faltar. Amén. Y así sucesivamente. Para el que cree todo es posible. Creer es vivir, poner en práctica la palabra de Dios. Y a todo ataque del enemigo, tú le respondes con el escudo de la fe, con vivir las instrucciones. Imagínate que te avientan una flecha y tienes un escudo. Y en vez de poner el escudo, tú lo pones en el piso y le pones el pecho a la flecha. Evidentemente te va a matar. Las herramientas son para utilizarlas. El matrimonio, ¿cómo funciona? El hombre amando a la mujer respetando al varón. ¿Cuál es el escudo de la fe? Respetar al varón y amar a la mujer. Ahí estás poniendo el escudo de frente. Por eso cuando Satanás viene a destruir tu matrimonio, él no lo puede hacer, porque tú previamente estás utilizando las herramientas que Dios te da. Amén. Póngase la salvación como casco o el yelmo de la salvación. ¿Cuál es el yelmo de la salvación? El yelmo, como lo dice la palabra, el mismo significado, es un casco. Hace rato yo te explicaba que Satanás trata de desenfocarte a través de crear dudas por medio de mentiras. El casco, el yelmo de la salvación, impide que tú y yo dudemos de Dios. ¿Por qué? Porque protege nuestra mente de las dudas que el enemigo provoca en nuestra vida. Es decir, el casco impide que los dardos de fuego, como dice tu versión, aquí estás leyendo, que los dardos de fuego te controlen. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son de paz y de amor para tu vida. Así que si tienes un pensamiento que te está lastimando, que te está preocupando, que te está provocando problemas, tú tienes que pasarlo por el filtro de la palabra. Este pensamiento es de paz y de amor. Si no es de paz y de amor, quiere decir que no viene de Dios y tú lo tienes que sacar de tu cabeza. El problema está que el pensamiento que dejamos entrar a nuestra cabeza después baja a nuestro corazón y en nuestro corazón se hace realidad. Hay personas que viven con temor porque permitieron que una idea de Satanás que te metió a la cabeza bajara a tu corazón. No te compliques, la batalla está en la mente. Por eso Dios nos dio ese casco. ¿Ese casco cuál es? La convicción de que los pensamientos de Dios para nuestra vida son de paz y de amor. Si el pensamiento que te está llegando a la cabeza es el de encajarle un objeto filoso a tu pareja,
automáticamente dices, ese pensamiento no es de paz y tampoco es de amor. Quiere decir que no viene de Dios y no lo empiezas. Si el pensamiento es, puedes ver algunas cosas en internet que no deberías, no pasa nada, un poquito lo puedes controlar. Ese alcohol, esa droga, ese dinero que no debes de agarrar, y tú empiezas a tratar de llamarle bueno a lo malo que está en tu cabeza. Si no ganas la batalla en tu cabeza, en tu mente, va a bajar a tu corazón, y sacarla del corazón es muy difícil, porque en el corazón echa raíces. Por eso Dios dice que los dardos de fuego se detienen con el yelmo de la salvación, un casco que te ayuda a salir de las dudas. ¿Qué dice Dios? Dice Dios que no lo haga, no lo hago. Dice Dios que lo haga, lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque no hay duda. La duda viene cuando yo no quiero poner en práctica la voluntad de Dios. No pasa nada si no diezmo, no pasa nada si no voy el domingo a la iglesia o el miércoles, no pasa nada si hoy no oro, si hoy no leo la palabra. Sí pasa, y pasa mucho, pero son pensamientos que el enemigo trata de meter a nuestra cabeza para dudar, y a través de la duda caer en la mentira de Satanás. Y terminamos con la espada del Espíritu. Si tú lo observas, hay un detalle bien interesante aquí. Los 5 elementos que te marqué, el cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco, son para defenderte. La espada es para atacar. Los primeros 5 elementos, lo puedes analizar, es muy interesante ver los detalles finos en la Escritura. El cinturón, la coraza, el calzado, el escudo y el casco son herramientas para defensa. La espada es una herramienta para el ataque. Amén. La Biblia dice que es la única arma que sirve para atacar, para estar a la ofensiva. ¿Para qué funciona? La palabra de Dios es la espada. Y la espada sirve para atacar las tentaciones y los malos pensamientos. Manuelito quiere ir a compartir el evangelio a un lugar donde se abre de 9 de la noche a 3 de la mañana y no se hacen cosas santas. La palabra de Dios dice que todo tiene su tiempo, ¿sí? Y que no estés en camino de impíos ni de pecadores. Es que, pastor, les voy a compartir el evangelio a esas personas. No, Manuelito, no vayas a esos lugares a esas horas de la noche. Y utiliza la espada de Dios, que le dice que no lo haga, para atacar su propia tentación. Leticia, que es muy eficiente en el lanzamiento de cazuelas y charolas, sabe que la Biblia dice que debe de tratar con amor al prójimo, que la maldición se responde con bendición, que al que te ofenda tú le ames. Entonces toma la palabra de Dios y la tentación de lanzar esa cazuela con tanta precisión, ella puede vencerla a través de la utilización de la espada de la palabra de Dios. Amén. Esfuérzate y sé muy valiente. Es que ya no quiero, mejor me rindo, mejor ya no lo intento, mejor ya no lo hago. La Biblia dice esfuérzate, sacas la espada, no solo de pan vive el hombre, no tientes a tu Dios, etcétera, etcétera. Amén. Pero no son las únicas herramientas. Dice el versículo 18, oren en el Espíritu y en todo momento y en toda ocasión. Es que, pastor, me la tengo que pasar las 16, 18 horas del día que estoy despierto orando, solamente orando. ¿Y a qué hora trabajo? ¿Y a qué hora me muevo? No. Hay una manera de orar todo el tiempo. Se llama obedecer la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Esa es la manera en cómo se ora en todo tiempo. Recuerda que todo momento de nuestra vida estamos tomando decisiones. La decisión es obedecer o no la palabra de Dios. Cada que vas a decir algo, a pensar algo, a reaccionar de alguna manera,
a tomar alguna decisión, a emitir una palabra en tu vida, a expresarte, tú estás decidiendo hacerlo como Dios dice o fuera de la voluntad de Dios. Recuerda que la Biblia dice, Dios te pone oración, te pone maldición y bendición, perdón. Tú decides qué vas a escoger. Oren en todo tiempo, pero dice en el Espíritu. Esta frase es tan compleja como simple, dependiendo del nivel de relación que tú tengas con Dios. Yo desde que llegué al Evangelio he escuchado a cientos de personas decir, ora en el Espíritu. Y si tú me dices, ¿cómo hago eso, pastor? Yo tendría que explicarte cómo meterte adentro de tu cabeza o de tu corazón y orar en el Espíritu. Técnica y prácticamente es muy difícil de explicar. ¿O alguien aquí me podría explicar cómo orar en el Espíritu? Y lo decimos constantemente, muchos cristianos lo decimos. No ores con tus emociones, no ores con tus fuerzas, ora en el Espíritu. Y a mí, que me gusta causar controversia, es algo que Dios está cambiando en mí porque todavía no acaba de cambiar. Yo siempre me acerco y pregunto, oye, ¿me puede explicar cómo hacer eso? Y evidentemente viene el rollo mareador. Oh, tu conexión con el Señor en el Espíritu. Y mira, si tú realmente no vives en la carne. Y yo, pues entonces, ¿dónde vivo? Yo no vivo dirigido por mi carne, pero sí vivo en mi carne. Y orar en el Espíritu significa obedecer a Dios. No le echemos tanto rollo. Ora en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. ¿Qué quiere decir? Vive obedeciendo la palabra de Dios. Esa es tu mejor oración. Yo puedo orar por ti, pero si estoy en pecado, mi oración no tiene la trascendencia y el poder que debería de tener. Pero si mi vida tiene congruencia con lo que yo digo creer, en ese momento estoy orando en el Espíritu. Cuando yo amo a mi prójimo, yo estoy orando en el Espíritu. Cuando yo no robo, no mato, no fornico, no miento, estoy orando en el Espíritu. Cuando yo le doy gracias a Dios en todo y no tengo codicia, no le digo a Dios, te estás equivocando porque me falta, por eso tengo codicia, no codiciarás. Yo estoy orando en el Espíritu. Cuando honro a mis padres, que ya les expliqué, significa no lastimar el corazón de tus padres. No quiere decir que los pongas en primer lugar y que vayas de vacaciones a donde quieren tus papás y no le hagas caso a tu esposa o a tu esposo. Que vayas a comer al restaurante donde dicen tus papás, no importa que tus hijos no quieren ir porque yo los honro. No, no tiene nada que ver. Honrar el corazón de los papás es no lastimarlos. Cuando tú lo haces, estás orando en el Espíritu. Cuando pones a Dios antes que cualquier cosa y a tu prójimo como a ti mismo le amas, estás orando en el Espíritu. Cuando no provocas a ira a tus hijos, dice la Escritura, estás orando por ellos en el Espíritu. De nada sirve que dures 3 horas orando por tus hijos si en cuanto los ves, estás píqueles y píqueles y píqueles para hacerlos enojar. Amén. Si no amas a tu esposa y no honras a tu esposo, no lo respetas, no estás orando en el Espíritu. Aunque ores 3 horas por tu esposo, si no lo respetas en realidad, si no lo pones en práctica, no estás orando en el Espíritu. Ahí sí estás orando en tu carne. Ora en el Espíritu en todo tiempo y ocasión. Mantente alerta y sé persistente en tus oraciones para todos los creyentes en todas partes. Versículo 19. Ora por todos tus hermanos, por pastores, por predicadores, por evangelistas, por maestros, por apóstoles. Y el versículo 20 dice, ahora estoy encadenado, pero sigo predicando este mensaje como embajador de Dios. Si estás endeudado, si estás enfermo y a punto de morir, si no tienes para comer el día de hoy, en tu cabeza, porque Dios nunca te va a fallar, si las cosas no te están saliendo como tú quieres, de todas maneras tienes que compartir el Evangelio a toda persona. Pablo estaba encadenado, estaba preso y no dejaba de trabajar para Dios. El mensaje es que la armadura de la fe la debemos de usar, pero también debemos nunca de olvidar que tú y yo estamos realmente
viviendo para atacar y para defendernos, para pelear la batalla contra el enemigo. Este enemigo es real. Cuando tú recibes a Cristo, automáticamente todo el mal que existe en este mundo se enfoca en ti. Esto quiere decir, para que lo entendamos, que la palabra de Dios dice que eres de Dios o eres del enemigo, o eres de Dios o eres del diablo, o le entregas tu vida a Cristo o la tienes entregada a Satanás, aunque digas que no y aunque no te hayas enterado. Amén. Utilicemos la armadura, pero utilicemos la armadura como Dios dice que tenemos que utilizarla. Es toda completa, en parte no te sirve. Amén. Muy bien. Entonces, terminamos por el día de hoy.